con esta clase. Con lo que respecta al primer capítulo, seguramente ya lo han ido trabajando los ejercicios, como les había mencionado, ¿no? Que se los va a trabajar de la manera con la inicial de su apellido, ¿sí? Entonces, para un poco complementar todo lo que habíamos visto de vectores, un poco ir repasando, que también ustedes ya lo han visto, vamos a hacer algunos ejercicios de la misma práctica, pero de los que no aparecen en la lista, si quieren, ¿sí? Se tiene que, una vez que tengo acá ya las listas, hay algunos iniciales del apellido que no hay, ¿no? Ahorita estaba revisando y hay por lo menos unos 6 incisos de los que no aparecen la inicial, ¿no? Como les he ido mencionando, ¿no? Aún no se ha dado fecha para que puedan entregar. La idea es que vayan practicando, que en algún momento se les va a pedir, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar. Voy a compartir pantalla. Bien. Bien, entonces vamos a ir trabajando, como les decía, sobre lo que corresponde a la práctica. Y he notado que no hay los que empiezan con apellidos con I, ¿sí? Entonces vamos a hacer el inciso I. I. Bien, nos dice, si ustedes me están siguiendo con la práctica, si el producto vectorial de A por B es igual al producto vectorial de A con C, coma, puede concluirse que B es igual a C. Es esa pregunta, ¿no? ¿Qué creen, chicos, chicas? Se puede concluir que haciendo esos dos productos vectoriales, no se olviden, el producto vectorial, al realizar esa operación, lo que se obtiene es un nuevo vector y ese vector tiene la característica de que es ortogonal a los dos vectores con los que se está trabajando. Entonces, ahí tienen una igualdad de productos vectoriales, en otras palabras, una igualdad entre vectores, y nos menciona que si nosotros podemos concluir que B, el vector B es igual al vector C. ¿Qué creen, chicos? Chicas. A ver, por ejemplo, un poco haciendo la parte de dibujo, miren, no nos menciona el vector B y C como son, ¿no es cierto? Si son paralelos, no son paralelos, no les dice nada, o sea, es de manera general. Yo voy a suponer que tengo acá un vector B y tengo un vector C, ¿sí? Pero también tengo un vector A, ¿sí? Al hacer el producto vectorial de A con B, voy a obtener un vector. Llamémosle D, ¿sí? Que es perpendicular a B y perpendicular A. Podría ser el producto de A con C también, y voy a suponer que encuentro este vector, E, que es perpendicular a ambos vectores, ¿sí? Y obviamente, como B y C no son paralelos, o no son coplanares, que en un momento vamos a hablar de esos coplanares, me puede dar otro vector, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿podemos concluir que B es igual a C? Nos pregunta, ¿no? Bien, para eso vamos a recurrir, lo que les decía, tal vez a algo con propiedades. Tenemos nosotros, vamos a partir de lo que nos dan, producto vectorial de A con B es igual a
A con C. Lo voy a llevar al lado izquierdo. ¿Sí? Y como son vectores, estoy haciendo operación entre vectores, el resultado debe ser un vector. Y en este caso, el vector nulo. Por propiedades de producto vectorial, yo voy a obtener que el producto vectorial de A con B menos C, ¿sí? Igual al vector 0. ¿Sí? Rato me salió un mensaje de que se ha dejado de compartir. Voy a volverla a compartir. Bien, como les iba hablando, ¿no es cierto? Tenemos como un caso 1, vamos a llamarlo así. Vamos a suponer que B es igual al vector C. Entonces, B menos C va a ser el vector nulo. Entonces, el producto vectorial de un vector cualquiera, en este caso A, por el vector nulo 0, es igual al vector nulo 0. Y efectivamente eso es correcto, ¿no es cierto? Entonces, estamos de manera correcta en el caso 1. Pero eso es para algunos casos, ¿sí? Podemos concluir, pero vamos a tener aquí un caso 2 que voy a colocar. Supongamos que B menos C es igual, o es paralelo, vamos a colocar, que sería lambda veces el vector A. ¿Sí? Imaginemos que fuese de esa manera, entonces voy a tener el vector A, producto vectorial, con lambda veces el vector A. Y eso efectivamente también es el vector nulo. ¿Sí? Propiedades de del producto vectorial, por decir, si ustedes hacen el producto vectorial de un vector consigo mismo, eso siempre va a ser el vector nulo. ¿Sí? Entonces, miren, hemos encontrado un caso 2, si se quiere llamar así, o un contraejemplo, si quieren, para tener que no necesariamente B tiene que ser igual al vector C para que se cumpla esa igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, voy a activar más hojas, justo estaba trabajando en la última hoja. Voy a eliminar estas, porque también se los tengo que subir, ¿no? Bien. Es decir, que B no es
necesariamente igual a C. Un ejemplo les decía. En efecto, voy a tener el vector A que tenga componentes, uno sencillo, 1, 1, 1. ¿Sí? Me voy a dar un vector B con algo sencillo igual. 0, 1, 2. Me voy a dar un vector C igual a menos 1, a ver qué podría funcionar. Estoy dando mi contraejemplo. Es 1, 2 y 3. Miren, B es diferente a C. ¿Sí? De aquí concluimos en nuestro ejemplo que es diferente. Pero si yo hago el producto de A con B, ¿no es cierto? Tiene que ser igual al producto de hacer A con C. ¿Sí? Es más, habíamos trabajado de esta manera. Y teníamos el vector nulo. Hemos hecho las propiedades. Teníamos B menos C. ¿Sí? Entonces, B menos C es igual a menos 1 y menos 1. ¿Sí? Y obviamente ese B menos C, ese vector, es paralelo al vector A. ¿Sí? No se olviden. El vector A, lambda veces, es igual a B menos C. ¿Sí? Donde lambda es igual a menos 1. Son paralelos. Entonces yo podría hacer tranquilamente el producto y J, K, que ustedes conocen, A que valga, bueno, sus valores de entrada son 1, 1, 1, y el otro es menos 1, menos 1, menos 1. Y esto es igual, ¿sí? A 0, 0 y 0. El vector nulo. ¿Sí? Entonces, como ahí ustedes pueden observar, existen, ¿no es cierto?, vectores que no necesariamente son iguales, tal que ese producto vectorial van a ser iguales. Eso es lo que se quería mostrar, si se quiere, de esa manera, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Inge, ¿será que me puede mostrar la anterior pizarra, por favor? Ahí está. Gracias, Inge. Bien, entonces ahí se tiene, ¿no? Ahora, miren, debería darse esa igualdad, ¿no? Aquí yo he trabajado, miren, se los voy a marcar. Yo he trabajado acá llevándole al lado izquierdo, ¿no es cierto? Y viendo efectivamente que sale 0. Ustedes tranquilamente pueden agarrar el producto como les indica, A por B, ¿sí? En esta otra hoja.
ver qué es lo que les sale, y también podrían agarrar A con C, ¿no? El mismo ejemplito que tenemos. Les tiene que dar un vector, ¿no es cierto? O un nuevo vector, ¿sí? Y ese vector, lo que le sale tanto en A por B como A por C, tienen que ser iguales. Por ejemplo, miren, I, J, K. Si no sale, estamos perdidos, ¿no? Tiene que salir. A era 1, 1, 1. B, 0, 1, 2. Y C, 1, 2, 3. Saben hacer las operaciones, anulamos columna, fila, va a quedar 2 menos 1. En el siguiente hay un signo negativo, va a ser 2 menos 0. En el siguiente, 1 menos 0. ¿Sí? Es decir, 1 menos 2 y 1. Ese mismo vector me tiene que salir al hacer esta otra operación. Anulamos columna y fila, va a quedar 3 menos 2, menos el siguiente ya tiene una entrada, 3 menos 1, anulamos columna fila, 2 menos 1. ¿Sí? Y tenemos 1, 3 menos 1, 2, con ese menos 2 y 1. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas que ustedes quieran ver. ¿Sí? Trabajar con las propiedades que hemos hecho hace un momento o no. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio no necesariamente B tiene que ser igual a C. ¿Sí? No podemos afirmar eso. El ejercicio nos es claro, ¿no? Si nos dice que si tenemos esa igualdad, podemos concluir que B es igual a C. No podemos concluir. ¿Sí? ¿Va a haber en algún caso particular que B, el vector B sea igual a C? Sí, se va a dar. Pero también existen otros vectores, tanto que pueden tomar B y C, que van a ser diferentes, que también van a hacer que la igualdad se cumpla. Y esos son todavía cuando se cumple la condición de paralelismo. ¿Sí? Entonces, un ejercicio donde, mire, entra alguna propiedad para mostrar esta situación y ver los casos. Entra algunas propiedades de producto vectorial para identificar cuándo es cero, cuándo no es. ¿Sí? Entra lo que es paralelismo, todo lo que ustedes ya lo conocen y lo pueden ir trabajando. ¿Sí? Bien, entonces continuemos. También el J es el que no estaba, si quieren. Por ejemplo, les hablaba en la anterior del J, ¿no? Nos dicen A, B, C, D. Vectores coplanares. Directamente son coplanares, voy a colocar. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Vamos a ver esos vectores coplanares. Mostrar que les decía que puede ser que esté por demás ese producto vectorial, ¿no? Hay un producto vectorial que está adelante o antes del vector C. Un poco me preocupa, no sé si ese producto vectorial era antes del paréntesis, ¿no es cierto? O es que no existía, ¿sí? Podemos ver primero que sea antes del paréntesis, porque si es que no existiese ese producto vectorial, entre los paréntesis, miren en el ejercicio K, pongo un puntito de producto escalar. Entonces, si no hay ese puntito, a mí me hace pensar que es más que ese producto vectorial era antes del paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar A por B, ¿sí? Antes del paréntesis, producto vectorial, C, producto vectorial con D. Igual, y ahí aparece, ¿no? También que me hace pensar, vamos a decir, ese cero.
Porque si lo planteo de la manera como lo estoy escribiendo en la pizarra, eso tendría que ser el vector nulo. ¿Sí? Voy a revisar en mis apuntes, no lo he revisado a pesar que hemos hablado en la última clase de ese producto vectorial, porque si fuese cero, como ustedes ven, entonces tendríamos que estar hablando de un producto punto, ¿no es cierto? Producto escalar. Pero de la manera que yo me estoy planteando, como les voy mencionando, ese tendría que ser el vector nulo. ¿Sí? Porque el producto vectorial entre ese vector que va a salir del paréntesis y del otro paréntesis, lo que yo voy a obtener son dos vectores. Y el producto vectorial de esos dos vectores lo que me va a dar es un vector. Y en este caso estoy mencionando que es el vector nulo. ¿Sí? Miren, el decir coplanares no quiere decir, y cuidado que confundan eso, porque puede darse en ciertos casos que efectivamente sea así. Por ejemplo, voy a hacer dos dibujitos de ABC y de coplanares. ¿Sí? Coplanares nos quiere decir que esos cuatro vectores o todos los vectores que nos pueden mencionar que son coplanares, quiere decir que están todos en un mismo plano o que son perpendiculares, vamos a decirlo así, con la normal de algún plano, ¿sí? Pero a modo de un poco ilustrarles, les voy a hacer estos dos dibujos, ¿sí? Voy a dibujar esos cuatro vectores A, B y C. Por ejemplo, puedo dibujar acá A, B, C y D. Vector A, vector B, vector C y vector D. Son coplanares, ¿sí? Pero podría dibujar estos otros vectores. Y eso es lo que no quiero que confunda. Vector A, vector B, vector C, y uno le sacaremos vector D. ¿Sí? Podría hacerlo todos en una misma recta, si quieren, ¿no? O en un pequeño segmento los vectores. Pero no, lo estoy haciendo uno, lo estoy haciendo variar. Al decir coplanares, como les menciono, quiere decir que están en un mismo plano, ¿sí? O que van a ser perpendiculares los cuatro, o los vectores que les den, a un vector normal que representa un plano cualesquiera, ¿sí? Pero no hay que confundir, ¿sí? Con paralelismo, ¿sí? Por ejemplo, allá el vector ABC en el segundo dibujo son paralelos, ¿sí? Y el vector D no es paralelo, pero sigue estando en el plano, ¿sí? O más aún, como se los quería dibujar, ¿sí? Para que vean la diferencia. ¿Sí? Es un caso particular, si quieren, de cuatro vectores coplanares que al mismo tiempo son paralelos. ¿Sí? Si nos dirían cualquiera de esos A, B, C y D son paralelos, ¿sí? Cualesquiera, por lo menos dos, esto ya se cumple de entrada, ¿sí? Porque vamos a tener esta propiedad que hemos visto en el ejercicio anterior. Vamos a tener justamente esto, ¿sí? Tengo el vector A y tengo lambda veces el vector A, o sea, un nuevo vector que es paralelo al otro vector. Y yo sé que siempre es el vector nulo.
Por lo tanto, si a mí me dicen que A y C, por ejemplo, son paralelos, aparte de ser coplanares, entonces este resultado es inmediato por las propiedades, cosa que aquí no nos los dice. Puede ser nuestro dibujo, nuestro segundo dibujo, al lado de la derecha, ¿sí? Sería el caso más sencillo, si quieren, para verificar que efectivamente se cumple esa igualdad entre vectores que se les ha ensayado acá, ¿no? Que lo estoy borrando, ¿sí? Entonces, el ejercicio no les dice. Entonces, para un caso particular, si uno de los dos vectores es paralelo al otro, o cualquiera de esos cuatro son paralelos uno contra otro, entonces es inmediato el mostrar esa igualdad. Para nuestro caso, vamos a utilizar el caso que ninguno es paralelo, como en el primer dibujo, que está al lado izquierdo, para poder trabajar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a comenzar. Y no se olviden de ese dibujito, ¿sí? No se olviden de ese dibujito, del lado izquierdo, ¿sí? Bien, entonces, la siguiente obra. El producto vectorial de A con B me da un nuevo vector. Vamos a llamarlo, a ver, A, B, C, D, E, lo vamos a llamar, ¿sí? No se olviden las propiedades, son perpendiculares al vector A y B. Luego está el otro paréntesis, C y D. Coloquemos el vector F, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos el vector A, tenemos el vector B, tenemos el vector C, y tenemos el vector D. Lo que he obtenido es un vector E, ¿sí? Que es paralelo, que es perpendicular al vector A y al vector B. Pero por estar en el mismo plano, estos cuatro vectores de color blanco, A, B, C y D, también ese vector E va a ser perpendicular al vector C y al vector D. O más precisamente, voy a hacerlo con celeste. Al hacer el vector, el producto vectorial con ceros, ¿sí? También voy a encontrar un vector. Puede ser en magnitud más grande que el vector E, o en magnitud puede ser más pequeño que, o si quieren, puede ser también del mismo tamaño en magnitud, bueno, puede ser el mismo tamaño en magnitud, pero con la dirección y sentido opuesto. O puede ser más grande en magnitud, pero cambiando el sentido si quiere. O menor. Pero va a seguir manteniendo lo que es perpendicular. ¿Sí? Al mantenerse que sea perpendicular, podemos afirmar que el vector E es igual a lambda veces el vector F. Es decir, E y F son paralelos. ¿Sí? Como a mí me pide mostrar que el vector A con B, producto vectorial con C y D,
lo voy a hacer con amarillo. Este es el vector E, este es el vector F. Tendría que es igual a E por F. Sabemos que el vector E y F son paralelos, lo he mostrado al lado izquierdo. Entonces, en vez del vector E, voy a colocar lambda veces el vector F por el vector nulo. Y es justamente lo que quería mostrarles. ¿Sí? Les decía al inicio, me va a ayudar bastante el dibujito. Con el dibujito yo voy a poder empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, o eso es lo que hay que, o lo que no hay que olvidarse. ¿Sí? Entonces ahí ya está mostrado que efectivamente se tiene que el producto vectorial de esos 4 vectores coplanares, haciendo 2 a 2, ¿no es cierto? Y nuevamente haciendo el producto vectorial, nos da efectivamente el vector nulo. ¿Sí? Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Bien, entonces vamos a continuar con esa serie de ejercicios que se les había mencionado, ¿no? Voy a pasar a la siguiente hoja. Voy a ir a la práctica, que lo estoy viendo desde la compu. Aquí está. Bien, por ejemplo, acá nos dice simplificar. ¿Sí? Nos dice igual, no nos dice si esos vectores que están participando, lo vamos a llamar así, son coplanares, son paralelos, son perpendiculares, no nos los dice. ¿Sí? No punto acá. Simplemente la orden es simplificar. Y se tiene el vector A más el vector B, producto escalar, el vector B más el vector C, producto vectorial C por A. C más A, perdón. ¿Sí? Tenemos eso. Nos dice simplificar. Bien, para comenzar, tal vez ustedes saben, ¿no? Incluso cuando se hacen las operaciones aritméticas hay una jerarquía para poder realizar las operaciones y la forma de cómo se debe realizar. Acá ocurre de lo mismo, ¿no? Yo no podría hacer primero el producto escalar, ¿sí? Miren, yo no puedo hacer primero esto. No puedo hacer eso primero. Porque lo que me va a dar a mí es un número. Y un número, producto vectorial con el otro, no, no es cierto, no, nunca hemos definido, ni siquiera lo han definido ustedes, ya sea en cálculo 2, en álgebra 2, ¿no es cierto? Entonces, un poco para poder aclarar tal vez, la primera para poder realizar sería esa. Me va a dar un vector, y ese vector sí puedo hacer el producto escalar con el otro vector, que también sigue siendo un vector, la suma de vectores, ¿sí? Entonces, tal vez ahí
como les decía, podría faltar, si se quiere llamar ese término, unos corchetes, ¿no? Podría ser. Miren también en el ejercicio 1.L, ¿no es cierto? Nos dice que debemos mostrar que la misma expresión que está en este ejercicio K, dice que es igual a 2 veces ese producto mixto entre los vectores A, B, C y D, ¿sí? ¿A qué quiero llegar tal vez con esto? Quiere decir que yo de alguna manera debo encontrar 2 veces el producto A, del vector A, con producto escalar con B y C. ¿Sí? Me estoy ideando con el otro ejercicio 1L, porque las mismas escrituras la tienen, ¿no es cierto? Y el producto mixto yo lo puedo escribir como ustedes también. De ahí tal vez este ejercicio 1K les menciona que debemos simplificar, ¿sí? O sea que debemos llegar a ver esta propiedad, ¿sí? O que haciendo operaciones nosotros debemos acercarnos, si se quiere así, a la forma de cómo está expresado ese ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Voy a empezar a trabajar lo que se los he colocado en llaves en color amarillo, ¿sí? Primero voy a trabajar el vector B más C, producto vectorial con C más A, ¿sí? Yo podría tomar para utilizar las propiedades que este sea un solo vector. Imaginémonos A mayúscula, ¿sí? Para no estar utilizando D, E y F. Lo que yo tendría sería el vector A por C más A. Ahora, si ustedes gustan, pueden colocar A más C, lo que crean conveniente, ¿no? Perdón, aquí es más. ¿Sí? Y esto va a ser igual al producto vectorial de A con C más A con A, ¿sí? Por propiedades del producto vectorial tenemos ello. Ahora lo podemos desglosar si quieren el vector A, que hemos dicho que es B más C por C más A es B más C por A. Y miren, nuevamente puedo utilizar las propiedades y tener B por C más C por C más B por A más C por A. ¿Sí? Si quieren voy a tener eso. Algo que se está simplificando es este, que es el vector nulo, porque es el producto vectorial de un vector consigo mismo, y eso es cero. Es así que lo que solamente tengo B por C más B por A más C por A. ¿Sí? Entonces, ese producto vectorial entre la suma de dos vectores, lo que obtiene es de esa manera. Puedo ahora trabajar con lo que me falta. El vector A más el vector B, producto punto. ¿Sí? Es producto punto. ¿Con quién? Con B. Lo voy a colocar primero corchete. Luego voy a colocar entre paréntesis B por C, que es un vector.
más B por A, que también es un vector, más C por A, que también es un vector. ¿Sí? Todo lo que está adentro, si se quiere llamar así, del corchete son vectores. ¿Sí? Y también puedo utilizar las propiedades de los vectores, del producto escalar en este caso. ¿Sí? Que va a ser, para un poco tal vez facilitarnos, voy a volver a nombrar este como un vector. Lo voy a colocar B, mayúsculo. Es así que esta expresión va a ser el vector B por producto punto con el vector B por C. ¿Sí? Más el vector B con el producto punto de B, producto vectorial con A. Más B con C por A. Aquí un poco aprieto, le estoy haciendo entrar. Listo. Trabajo con ello. Miren, es producto mixto, si se quiere llamar así, ¿no es cierto? De un vector con otro vector y todo aquello. ¿Sí? Tengo un vector y tengo producto punto, tengo el otro vector. Pero, ¿y qué hago con esto? ¿Sí? ¿Qué hago? Tengo que buscar, si quieren, de alguna manera poder simplificar. Lo voy a continuar en la otra hojita. Bueno, voy a habilitar otra hojita o dos hojitas. Bien. Ustedes saben que ese vector B es la suma de esos dos vectores, de A más B. Entonces, eso es lo que voy a reescribirlo. Entonces, tendría A más B. ¿Sí? Producto punto con B por C. Más A más B, que es el vector B, ¿no es cierto? Producto punto con B por A. Más el vector A más B, producto con C por A. Listo. Es igual a lo que estamos trabajando. Bien, como ustedes ven, tengo un producto punto. Podría tomarlo como si fueran un vector, si quieren, el B por C, y tendría producto punto con la suma. Entonces sería esto igual, el vector A, producto o A más B, si quieren. No, simplemente A, producto punto con B por C. Miren, ya está apareciendo el producto mixto, ¿no es cierto? Más B, producto punto B por C. Este ya se hace cero, porque está apareciendo el vector B, ¿no es cierto? Dos veces. Ustedes lo desarrollan ahí si quieren, o por propiedades simplemente, ¿sí? Cuando se tiene el mismo vector, ¿sí? Haciendo uno producto vectorial y el otro haciendo producto escalar, eso se hace cero, ¿sí? Y esto es cero número, no es cero vector, por si acaso.
¿sí? Entonces, ahí ya tienen que eso vale 0. Ese es el desarrollo del primero, así que del segundo. De la misma manera vamos a proceder y vamos a tener más A, producto punto con B por A. Miren, otra vez acá se está repitiendo o hay el mismo vector A. Entonces, este también se hace 0. Siguiente, más B, producto punto B por A. Sigue, estoy haciendo el segundo simplemente. Nuevamente va apareciendo el vector 2 veces. Esto es 0. Más, ahora me falta desarrollar el último, va a ser el vector A, producto punto C por A. ¿Sí? Que también va a ser 0, porque se está repitiendo A, o está apareciendo 2 veces, más el vector B, punto C por A. Y ya está. Eso quiere decir que esto es igual a por B, que le falta la flechita, por el vector C, todo se ha hecho 0, y quedamos al último más B, producto punto C por A. ¿Sí? Hemos llegado ahí. ¿Sí? Y aquí empieza, si quieren, el juego de signos, ¿sí? Un poco recurriendo a lo que ustedes han visto en álgebra, en teoría matricial o en determinantes, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, la definición de este producto mixto está a base de una determinante, o se la puede definir como una determinante, ¿no es cierto? Entonces es así que yo voy a mantener este, ¿sí? Y el otro voy a tratar de expresarlo de la misma manera. Voy a conmutar, ya no voy a escribir C por A, voy a escribir A por C, pero al escribir A por C aparece un signo menos, ¿no? Es autoconmutativo, propiedades del producto vectorial. Ese menos puede salir al final. Y estar escribiendo de esa manera. ¿Sí? Simplemente eso sí. Pero puedo cambiar también el A con B. Y al estar haciendo ese cambio, también va a aparecer otro signo negativo. ¿Sí? Y es así que con ese negativo se va a volver positivo y voy a tener más B por C. Y eso es lo mismo que 2 veces A producto escalar con el producto vectorial de B con C. Y ya está la simplificación. No podemos simplificar más. A menos que nos digan, ¿no? A y B son paralelos, C y B son paralelos, o A y C son paralelos. O decirnos B y C son perpendiculares, tal vez algo más se va a simplificar. Pero no nos dice. Nos da de manera general los vectores, que voy a regresar, que tenemos en este ejercicio, y simplemente nos dice simplificar. ¿Sí? Entonces, la simplificación de todo ese vector resulta ser simplemente 2 veces el vector A, producto escalar con el vector que se obtiene en el producto vectorial de B con C. ¿Sí? Y de esa manera se tiene el ejercicio. Como les he ido mencionando, de repente es el mismo procedimiento para mostrar que efectivamente el ejercicio 1.L efectivamente es 2 veces el producto mixto. ¿Sí? Simplemente es un poco reacomodarlos y visualizarse. ¿Sí?
Bien, miren, en este ejercicio se ha ido recordando, ya en los anteriores igual, algunas propiedades que ustedes deben tenerlo en cuenta al momento de estar realizando los ejercicios, ¿sí? Y en este caso han entrado propiedades que se conocen del producto escalar, del producto vectorial, y tal vez si quieren de alguna manera estar relacionado con la parte de determinantes cuando existe este producto mixto, ¿no? O producto triple, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna aclaración, tal vez que no esté claro. Ingeniero, ¿por qué le ha cambiado del menos B, el vector menos B, al vector más A? Eso es lo que no le entiendo muy bien. ¿No? A ver. Este cambio, ¿por qué lo he hecho hasta de acá? Sí, ese cambio, por favor. Bien. Como les decía, o sea, un poquito más hay que trabajarlo. Yo no lo he trabajado, estoy recurriendo a lo que conocen de álgebra 2. El producto mixto está definido de esta manera. Lo voy a colocar con aquí B y aquí A. ¿Sí? Estamos de esa manera, ¿no? Tengo que cambiar esto para poder explicarles. Bien, lo hemos definido el producto mixto de esa manera, ¿no? El vector B tiene la primera fila, las componentes en la primera fila, el vector A en la segunda y el vector C en la tercera, ¿sí? Les decía pues un poco, si es que no nos vamos recordando, no quiero hacer algunos pasitos extras de pasar de este paso a este paso. Recordemos lo que hemos hecho en álgebra 2 o teoría matricial, álgebra lineal, ¿no? ¿Y qué han aprendido? Es una determinante, ¿ven? Es una determinante. ¿Y qué han aprendido en determinantes? Si cambio toda una fila por otra fila o toda una columna por otra columna, ¿qué aparece? Un signo menos. Entonces yo voy a intercambiar esta fila con esta otra fila. El otro se estoy manteniendo. ¿Sí? Estoy intercambiando. Entonces, como estoy intercambiando, va a aparecer un signo menos. ¿Sí? Y ahora A está al inicio, B está como segundo y C se está manteniendo. Lo que obtengo en el siguiente paso. Y es así que como está apareciendo ese signo menos, y con este signo menos, lo que voy a obtener es signo positivo. Y de esa manera puedo sumar ambos porque ahora sí son iguales, ¿sí? Se está recurriendo, si quieren, ya sea utilizando algunos conceptos de álgebra lineal, álgebra 2 o propiedades del producto mixto. ¿Estamos? Está bien, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra aclaración más tal vez por ahí que lo necesiten? Bien, entonces vamos a ir continuando. Miren, algunos, como este ejercicio, ¿no? Se nos ha hecho un poco incluso más larguito que a comparación de otros. Está de esa manera, no hay una secuencia que diga esto es más sencillo, esto es más fácil, ¿sí? Por el hecho de que está con las iniciales de sus apellidos, hace que si no les va a tocar los de la A siempre fáciles, ¿no? Entonces, ya los últimos les va a tocar más complicado. La idea no es esa, la idea es que, pero que empecemos
a trabajar, ¿no? Entonces, continuemos. L, había L, M, N también existe. Ñ. ¿Qué dice la ñ? La ñ nos dice hallar el área del paralelogramo cuyas diagonales son A y B. Nos dan dos vectores, A y B. No creo que haya ninguna dificultad ahí, ¿no es cierto? Es más un ejercicio a cálculo 2. Conocen las diagonales y con alguna propiedad tranquilamente encuentran el área del paralelogramo, ¿no? No se olviden que viene a ser utilizando vectores, el producto vectorial de dos vectores con el que se forma un paralelogramo, utilizar, ¿no? A ver, un poco de idea les voy a dar, pero no es complicado. ¿Sí? Nos dan dos vectores, A y B. Pero que nos dicen que son las diagonales. Yo voy a dibujar un paralelogramo. Lo voy a colocar C y lo voy a colocar D. Sí, es un paralelogramo. Y me da el vector A y me da el vector B. Puedo colocar a cualquiera, ¿no? Vector A. Supongamos este otro lado. El vector B. Y me dice hallar el área del paralelogramo. Yo sí sé que la norma del vector, del producto vectorial de C con D, que son los vectores, ¿no es cierto?, es igual al área del paralelogramo. Eso sí sé. Si ustedes pueden expresar el vector C y el vector D en términos del vector A y el vector B, simplemente empiezan a hacer ese producto vectorial, ¿sí? Y aquí ingresa, si quieren, ese dibujito que hemos hecho la anterior, ¿no? Que al final no logramos acabarlo o se nos fue por diferentes caminos, donde ustedes deben sacar, si quieren, las relaciones y con esas relaciones ustedes trabajar y ver que efectivamente pueden trabajar con las diagonales o no pueden trabajar con las diagonales. Pero también es importante, si no quieren hacer eso o quieren tal vez de una forma más sencilla, ver las propiedades de un paralelogramo. ¿Sí? Ustedes saben que si tienen un rombo, que es un paralelogramo si quieren, un caso particular, sus diagonales se cortan en su punto medio. ¿Sí? Ahora imaginémonos un paralelogramo, cualesquiera, y no solamente el rombo, ¿sí? Porque el rombo tiene que tener 4 lados iguales, ¿no? Entonces, incluso tal vez lo han mostrado, o tal vez han utilizado eso hecho en cálculo 2, o tal vez no sé. Los puntos o las diagonales de un paralelogramo cualquiera se cortan en sus puntos medios, esa es la pregunta, ¿no? Porque si es así, este puntito me va a ayudar más sencillamente
a expresar el vector C, a expresar el vector D, en términos del vector A y B, y de esa manera poder realizar el ejercicio fácilmente, ¿sí? Sin utilizar algunas propiedades y todo aquello. Entonces, eso si quieren, recordando cálculo 2, lo pueden hacer. La otra opción también sería proyectar el vector A sobre el vector C, ¿no es cierto? Y de esa manera tener base y tener altura y todo aquello. Ya va dependiendo si ustedes quieren lo que ustedes conocen de cálculo 2. Para mí ahorita el más sencillo es que ustedes primeramente muestren que efectivamente si eso no es cierto, que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio, las diagonales, ¿no? Y si es así, el ejercicio se hace más sencillo e incluso van a poder realizar simplemente ese producto vectorial con la norma porque tienen los datos, ¿sí? Entonces, eso que quede como ejercicio para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Lo que quiero hacer es un poco diferente a todo lo que estamos viendo y eso lo estoy encontrando en el W o en el X, ¿sí? Y para ello, miren, si bien algunos hemos ido recordando acá sobre más cálculo 2, ¿no es cierto? Necesitamos esta parte, algo de lo que ustedes también han aprendido en álgebra 2, ¿sí? Y en el ejercicio W, nos menciona de expresar un vector A que tiene esas componentes como una combinación lineal, ¿sí? Ya saben a qué hemos hecho referencia, incluso la combinación lineal del conjunto ortonormal obtenido del ejercicio anterior, ¿sí? Del ejercicio anterior, voy a colocar se tiene un vector A, ¿sí? Que es muy diferente al A que estoy colocando acá. Es igual a 1, 3 y 0. Y tenemos también al vector B, que es igual a menos 1, 1, 0. ¿Sí? Al decirnos un conjunto ortonormal, ¿no es cierto? Este vector A y B deben ser ortogonales entre sí. Y aparte de ser ortogonales entre sí, su norma tiene que ser 1, ¿no es cierto? Entonces eso es ortonormal. Aquí mejor. Ay, tachados. Con cualquier opción. Bien, van a disculpar, chicos. Bien, entonces, como les decía, del ejercicio anterior debemos tener un conjunto ortonormal, ¿sí? Y nos da un punto de partida que este es el vector A y el vector B, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ellos nosotros debemos construir, si se quiere utilizar ese término, ¿sí? Para que nosotros podamos tener ese conjunto ortonormal. Y hay algo que ustedes han aprendido en álgebra lineal, álgebra 2, que es el procedimiento de Gram-Schmidt, ¿no es cierto? Que
Tal vez lo más esencial es de que lo ortonormaliza, ¿no es cierto? O sea, se obtiene vectores ortonormales, ortogonales, mejor dicho. Y una vez que se tienen que son ortogonales, si se quiere, ya les dije, utilizar ese término, nosotros fácilmente vamos a poder colocar o hacer que sean ortonormales, ¿no es cierto? Por el hecho de que simplemente vamos a dividirlo por su norma. Entonces, este ejercicio inicial, antes de hacer una combinación lineal, ¿sí? Lo que nosotros queremos es colocarle primero que sea ortogonal, ¿sí? Y para ello vamos a realizar el ejercicio, ¿no? Vamos a partir del vector A, si quieren, y lo vamos a colocar un punto de partida. Ese vector A, ¿sí? A1 lo vamos a colocar, ¿sí? Para distinguir con el A que nos da en este ejercicio. Vamos a colocar B sub 1, ¿sí? En procedimiento Gram-Schmidt generalmente colocan B. Voy a colocar B sub 1 o B simplemente, porque como son, bueno, B sub 1 pondré. Va a ser igual a A sub 1, nada más, ¿es cierto? Y para encontrar B sub 2, ¿es cierto? Va a ser A sub 2, ¿no es cierto? Que viene a ser, en este caso, B, de esa manera. Por si acaso este ejercicio es de la proyección ortogonal, ¿sí? El procedimiento de Gram-Schmidt para la primera fase viene de lo que ustedes hacen en proyección ortogonal, ¿sí? Menos vector B, producto escalar con B sub 1, ¿sí? Consigo mismo. B sub 1 por B sub 1. Miren, recuerden, proyección ortogonal, ¿sí? Todo esto por el vector B sub 1, ¿sí? ¿Sí? Miren, recuerden esa expresión de ahí. Es lo que les he ido mencionando, es la proyección ortogonal, si quieren. Bien, es el procedimiento de Gram-Schmidt. Voy a tener B sub 2. Tal vez lo ideal hubiera sido simplemente hacer proyección y todo, pero aquí ya está directo. B menos 1, 1, 0. Menos, estamos recordando, simplemente les decía, ahora voy a hacer el producto escalar. Menos 1, más 3, más 0, sobre B sub 1 con B sub 1, que va a ser 1 más 9 más 0. Por el vector B sub 1, que va a ser 1, 3 y 0. Menos 1, 1, 0. Menos acá 2. Abajo 10. 1, 3 y 0. Aquí no hay necesidad de paréntesis. Podemos simplificar. Y obtenemos mitad 1, 5. Y esto va a ser igual, menos 6 quintos, dos quintos y 0. ¿Sí? Ese es el vector B sub 2. B sub 1 ya lo tenemos, que simplemente es el vector A, que es 1, 3 y 0. Miren, si ustedes hacen el producto punto de B sub 1 con B sub 2, ya nos da 0. Lo que dice que es ya ortonormal.
ortogonal. Lo que nos falta ahora es que sea ortonormal. Y para ello simplemente hay que sacar las normas. Norma de B sub 1. Continuemos, ¿no? Como les decía, van a disculpar, es que cuando recibo una llamada se corta lo que les voy compartiendo, pero bueno, miren, ya tenemos la norma del vector B sub 1, podríamos tener también la norma del vector sub 2, sería 36,25, ¿no es cierto? Porque es 6 quintos, y 2 quintos sería 4 más 25. ¿Sí? Esto sería 40 sobre 25, y esto sería 1/5 raíz de 40, ¿no? Si hay alguna otra simplificación más, lo sería en lo que es de 40. Bien, es 10 por 4, ¿no? 40, 10 por 4, 10 se queda, 4, 2, 2 quintos. 2 quintos raíz de 10. ¿Sí? Para un poco tenerlo más en claro. Bien, una vez realizado esto, lo dividimos a cada, le multiplicamos, ¿no es cierto? 1 sobre la norma con el vector, y de esa manera tenemos el conjunto ortonormal, ¿sí? Una vez obtenido ese conjunto ortonormal, nosotros lo que vamos a hacer es hacer la combinación lineal, ¿sí? Lo vamos a dejar, eso no me va a alcanzar el tiempo, ustedes lo pueden complementar, ¿no es cierto? Ya conocen el vector W sub 1, lo voy a colocar, que va a ser 1 sobre la norma del vector 1 por el vector B sub 1. Conocen el vector W2, que va a ser 1 sobre la norma del vector B sub 2 por el vector B sub 2. W sub 1 y W sub 2 ortonormal. Y mi ejercicio me dice que yo debo expresar como una combinación lineal al vector A, ¿no es cierto? Que le voy a colocar lambda sub 1, el vector W sub 1, más lambda sub 2, W sub 2, ¿no? Esa es una combinación lineal. Conocen W sub 1, conocen W sub 2, conocen el vector A, y ese lambda sub 1 y lambda sub 2 hay que encontrar que vendrían a ser, ¿no es cierto? Así imaginémonos en álgebra 2, vienen a ser las coordenadas, ¿sí? Lambda sub 1, lambda sub 2 vienen a ser las coordenadas del vector A en la base ortonormal, si quieren, así, entre comillas, porque faltaría algo, ¿no es cierto? Porque como tenemos R3 en el vector A, nos faltaría un vector ortonormal más para tener, así como les decía, ¿no? Imaginémonos como coordenadas del conjunto ortonormal, W sub 1, W sub 2, y en caso particular, cuando vamos a tener, les decía, W sub 3. Acá no se puede aún decir como coordenada, si quieren, porque estamos yendo de R3, si se quiere llamar, utilizar ese término, a tener un R2, ¿sí? Obviamente que no otro sistema que ya no es el cartesiano, ¿no? Ya tenemos una nueva conjunto ortonormal que es W sub 1, W sub 2, ¿sí? Pero no nos está pidiendo coordenadas, ¿no? Pues ya en algún momento se nos puede pedir coordenadas. Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Pues son un capítulo donde nos van a dar todos los cimientos que nos sirven más adelante. Ya les dije, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer coordenadas curvilíneas. Tienen un nuevo sistema de coordenadas. Tienen
tienen su base, ¿no es cierto? Y respecto a esa base nosotros debemos tener coordenadas, ¿sí? Entonces un poco van a ir preparando todo aquello, ¿sí? Pues quería hacer algo de esto, aunque falta hacer esa combinación, aunque ya está planteado para poderlas acabar, ¿sí? Bien, chicos, entonces, chicas, vamos a nosotros continuar lo que es el día miércoles con el avance de la materia. Ya se tienen acá lo que son los vectores. Vamos a entrar a introducir ya algunos nuevos conceptos para empezar a trabajar, que la base, ya les dije, todo lo que vamos a ir necesitando son los vectores, ¿sí? Bien, entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas. Por si acaso existe auxiliar. ¿Sí? Ya se van a comunicar también con ustedes, ¿sí? No, no se preocupen de eso. Bien, si no hay alguna consulta, algo, nos vemos el día miércoles, chicos, chicas, tengan muy buenos días. Una pregunta, Inge. ¿Cómo se llama el auxiliar? Bueno, el nombre que me han pasado es, he dicho que creo que es un auxiliar que yo lo conozco, que es ya de los anteriores semestres, que es Zenón, ¿sí? Entonces Zenón va a ser el auxiliar, o eso es lo que me ha informado jefatura de departamento, ¿sí? Si hay algún cambio, algo, yo les voy a avisar, pero ya me pasaron que él es el auxiliar del de la materia, que es auxiliar del departamento de matemáticas. Está bien, Inge, gracias. Tengan muy buenos días, chicos y chicas.